Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda entrega especial de Entre Ruanas y Corbatas. Ya tuvimos la oportunidad de hacer una primera parte donde resolvimos algunas dudas que nos plantearon a través de las redes sociales, y ahora tenemos pues una segunda parte, ya que la primera nos quedamos un poco cortos. Entonces nada, para nosotros es todo un honor poder estar aquí, poder compartir con ustedes un poco de la historia que hay detrás de Agrap. Entonces, sin más preámbulos, agradeciéndole a Carlos por otra vez acompañarnos acá, arranquemos. Cuando estaba haciendo concepción de nombres, realmente teníamos una lista de muchos nombres. Fue el que nos pareció más fácil y sencillo de recordar. Pues no tenía ningún inconveniente con la idea y con lo que estábamos desarrollando, y nos permitía tener un rango amplio de aplicación bajo ese nombre. Creo que no fue algo tan pensado en su momento, pero pues creo que ha sido efectivo y en la creación del concepto, y ya por cómo nos recuerdan como marca, nos ha funcionado muy bien cómo hemos manejado la comunicación. Sí, yo creo que ahí para complementar, y como dice Carlos, pues a la larga no hubo todo un estudio de mercadeo detrás del nombre, y a mí me gustaría es como pues ahondar un poco en eso, en cuanto a que si hay personas que están viendo este video, que quieren arrancar, que les gustaría emprender alguna idea, no necesitamos ser completamente sofisticados para poder hacerlo. Nosotros, como menciona Carlos en su momento, pues sacamos el nombre simplemente de, oiga, vamos a desarrollar soluciones para el agro y queremos desarrollar una aplicación. Y bueno, ahí, como decía Carlos, yo era el que me complicaba, pero Carlos fue el que dijo, oiga, no, pues digamos que llamémoslo Agrap y arranquemos. Y es que ahí es donde está lo más valioso, empezar a arrancar, que muy seguramente si no le hubiéramos pegado el nombre, o si hoy tuviéramos otro nombre, el camino mismo nos hubiera mostrado cuál era de pronto ese nombre, o ya hubiéramos aprendido de ahí en adelante. Pues tuvimos la fortuna, y ahí a Carlos se le prendió el bombillo totalmente para que hoy mantengamos pues nuestra identidad, y que es, digamos que nuestro nombre nosotros lo queremos mucho. Y esperamos pues que sea también que podamos transmitir precisamente ese sentimiento. Entonces, un poquito el mensaje, digamos, que queremos dejar es que no necesitamos ser supremamente sofisticados, no necesitamos tener estudios de mercadeo para poder sacar adelante diferentes iniciativas. Simplemente necesitamos compromiso y, por qué no decirlo, un poco de fe y de creer en nosotros mismos, de que vamos a sacar iniciativas adelante que van a lograr impactar más allá del nombre. El mismo camino nos lo va a mostrar. Nosotros que tenemos que tener como ese compromiso y esa garra para poder sacar adelante y obtener grandes resultados. Agrap hoy se considera una startup porque es una compañía que ha tenido la oportunidad, gracias a un equipo de trabajo. Nosotros pues hemos tenido la enorme fortuna de poder liderarlos, mal o bien en su momento. Pues hemos tenido muchos aprendizajes, y yo creo que eso es de lo más valioso. Ejecutar y aprender es como uno de los lemas que nosotros tenemos en nuestro ADN, y que eventualmente es ahí donde podemos encontrar, digamos que, buenos resultados y muy buenas conclusiones que nos lleven por el camino correcto. Habiendo dicho esto, pues Agrap se considera hoy una startup porque es una compañía que en esos 3 años de operación, pues al año en el que estamos grabando este video, hemos logrado crecer en promedio más de 400%. Nosotros crecemos más de 19.7% compuesto mensual, y eso hace que seamos una startup, porque pues si nos comparamos con una micro, una pequeña o mediana empresa de un sector mucho más tradicional, son empresas que a lo máximo crecen un 30 o un 50% un año con respecto al otro. Nosotros tenemos la oportunidad, nuevamente gracias a un equipo de trabajo, que aprovecho para agradecerles por todo su trabajo y todo su compromiso, pues lograr hoy crecer a esos niveles y saber que somos una compañía que tiene todavía un mercado enorme por llegar. Tenemos un equipo de tecnología liderado por Carlos
que sabemos que vamos a lograr grandes resultados y construir cosas que van a impactar a miles y por qué no pensar en millones de personas en toda Latinoamérica. Yo muy de acuerdo con David con el crecimiento exponencial. Yo solo le agregaría el tema de la cultura. Una startup tiene una cultura diferente a una empresa tradicional y en esa cultura y en esos valores le permite a su forma organizativa a que las ideas fluyan y que las ideas se ejecuten en una constante innovación, en el que los equipos sean transversales y los equipos tengan una alta comunicación. Eso les permite ser altamente efectivos. ¿A qué me refiero a esto? Es que pues digamos que desde cualquier parte del equipo pueden llegar las ideas, cualquier parte del equipo puede empezar esfuerzos para que las demás partes interactúen entre sí y entre lo más pronto posible se solucionen los problemas. En una startup culturalmente no está todo solucionado y una startup puede vivir conociendo que hay cosas que no están completamente finalizadas, que tiene errores, pero no puede vivir sin seguir cambiando esos errores y creando nuevas características, creando nuevas relaciones. Entonces ese tema cultural es muy importante para poder avanzar en ese ritmo. Y creo que pues no solo el tema de crecimiento se complementa, sino el tema cultural hace que el crecimiento sea posible. No, nosotros iniciamos con capital, sin capital. Iba a decir capital propio, pero realmente lo que teníamos en nuestros otros trabajos a tiempo completo pues nos permitía pagar nuestras obligaciones diarias. Importante para nosotros fue conseguir ese contrato. Ese contrato nos permitió pues financiar un equipo muy pequeño. Incluso las primeras personas que trabajaron en la compañía fueron pro bono. Es decir, no recibieron sueldo unos meses mientras la compañía comenzaba a adquirir ganancias. Creo que eso es muy importante en nuestro ADN y como hemos ido aprendiendo a financiarnos y ser un poquito responsables con ese tema. No, ese fue pues, digamos, esa es la realidad y hoy en día es un poco diferente. Ya hemos tenido unas rondas de inversión y unos aportes de capital importante y no solo el capital, sino pues es importante ese capital inteligente en donde te aportan ideas, servicios, acompañamiento y nombre también como para posicionar la empresa donde estamos hoy. Pues nosotros sí, claramente como mencionó Carlos, pues arrancamos sin capital porque ni siquiera nosotros a nivel personal teníamos capital propio. Sí, no. Teníamos, digamos que varias obligaciones. A nivel personal, pues yo venía de dejar de trabajar en las fuerzas militares y había tomado unas decisiones financieras que de pronto no eran las correctas, que me generaban como ciertas obligaciones y que, como menciona Carlos, pues lo que yo recibía a nivel de mi trabajo en su momento pues me alcanzaba para cubrir solamente esas obligaciones y pues claramente el costo de vivir. Entonces pues no arrancamos sin capital. Hay algo bien interesante y es en lo que me gustaría hacer, digamos que ese zoom o ese doble clic, es en lo que menciona Carlos, de que las primeras personas que llegaron al equipo de trabajo no recibían sueldo. De hecho, ellos arrancaron gracias a que tuvimos en su momento la oportunidad de transmitirles una visión de lo que podíamos llegar a empezar a construir y que por eso pues requeríamos de que nos ayudaran y que todos los recursos que se pudieran empezar a recolectar, pues ellos tenían claros que primero iban para ellos. Después nosotros también teníamos claro que si llegaba a haber algún remanente de esos recursos nos podíamos llegar a cubrir algún ingreso a nivel personal y que de hecho recuerdo que hubo meses en los que pues alcanzaba solamente para pagar 300,000 pesos o $100 en todo el mes a estas personas. Y que sinceramente pues les decíamos, esto es lo que hay, siempre hemos sido muy transparentes y dentro de lo que hablaba Carlos de la cultura, el tema de la transparencia sí lo hemos tenido supremamente claro y que creo que eso también ayuda a que haya esa comunicación interna pues tan abierta y tan fluida entre todo el equipo de trabajo. Pero sí recuerdo que ese hito de decirle, oiga, este mes le puedo ayudar con esos 300,000 pesos, con esos $100 en todo un mes y saber que el siguiente mes todavía seguían ahí y que pues hoy en día algunos nos acompañan
otros son directores de diferentes áreas, tienen equipos de 3, 4, 5, 6 personas a su cargo, también nos están acompañando, han aprendido un montón, así como nosotros hemos aprendido de ellos y de todo el proceso, y que pues de verdad no queda más que agradecerle al equipo de trabajo por creer en nosotros, y que lo que viene es mucho más grande. Cuando iniciamos en Agrap, yo me preguntaba por qué los cambios en el campo no se veían. Y uno revisa documentación y revisa las propuestas o políticas del gobierno, y uno ve una alta inversión en el campo que, a pesar de, digamos, todo ese esfuerzo, no la percibe el agricultor. Y esos cambios sistémicos que necesita el sistema para el pequeño y mediano productor son básicamente invisibles a lo largo de muchos años. Eso nos da un margen de acción para poder solucionar esa brecha y poder aportar en un granito a producir esos cambios. Y más en Colombia, que somos un país dado a vocación agrícola, en donde contamos con 114 millones de hectáreas, de las cuales para cultivos agrícolas estamos aprovechando entre el 2 al 3%. Y el potencial de exportación a nivel mundial es altísimo. Los productos colombianos son valorados, nuestra diversidad en cuanto a productos que tenemos y variedades de productos que tenemos no se encuentra en cualquier otro país. También contamos con diversidad cultural. Todo el agricultor que está en Antioquia es diferente al agricultor que está aquí en el altiplano cundiboyacense, es diferente al que se encuentra en Amazonías. Entonces realmente hay un gran potencial que nos puede posicionar en diferentes mercados con muy buenos productos, no solo vendiendo el producto como tal, sino la cultura y la marca de Colombia por fuera del país, que realmente necesitamos enfocarnos como empresa privada, como sector público, como nuestro día a día en lo que consumimos, a que seamos productivos y que al campesino se le pague por su trabajo y que gane en esa labor. En una cosecha, tenía un caso muy cercano, un familiar, él podía invertir entre 20 millones de pesos en un cultivo a 6 meses y podía o ganar 20 millones o perder menos de eso, y en algunas contadas ocasiones ganaba hasta incluso el doble. Pero él no tenía una estabilidad, o el campo no le proveía una estabilidad para hacer lo que él tenía, aunque tenía todo el potencial para hacerlo. Y ahí es donde digo, pucha, no solo nosotros, sino masivamente como colombianos, debemos trabajar en el sector rural para que eso cambie. Nosotros en su momento arrancamos porque vimos una gran necesidad. De hecho, nosotros arrancamos como con la idea de llevar algo de sensores, de acercar asistencia técnica a través de herramientas digitales. Bueno, empezamos como con otro tema diferente a lo que hoy en día es Agrap, precisamente apalancándonos como en esa experiencia que habla Carlos, del familiar de él en Boyacá, que sembraba específicamente cebolla, y que tuvimos la oportunidad de empezar pues a entender un poco más cuáles eran los retos, cuáles eran las oportunidades. Nos empezamos a dar cuenta que como él menciona, pues él tenía la capacidad de pues financiar su propio cultivo, pero me acuerdo de una pregunta que en su momento salió, y era por qué no crecía y por qué, si a veces mal o bien, digamos que siempre había logrado sacar sus hijos adelante, había logrado tener pues X cantidad de recursos, por qué, si tenía tierra disponible, no crecía su cultivo. Y bueno, una de las razones era que pues no tenía más capital, que a veces pues él, digamos que lograba que los hermanos colocaran una plata y demás, y ahí se empieza a gestar, ahí nos empezamos a dar cuenta precisamente que la brecha financiera pues es enorme, que pues hoy más del 85% de los pequeños y medianos agricultores no tienen acceso a productos crediticios, y que pues ahí había una gran oportunidad para empezar a construir una compañía que llegara a cubrir precisamente esos huecos. Y en ese camino después nos empezamos a dar cuenta que logramos incluso pues encajar, digamos que en una problemática que tiene digamos que la problemática es producción, es por qué no están produciendo más. Pues obviamente hace falta, y hay muchos aspectos de por qué hoy no se está aprovechando toda esa frontera agrícola que menciona Carlos, y uno de los aspectos claramente era financiamiento, que es el que nosotros estamos llegando a atacar, y que después nos damos cuenta
que América Latina está llamada, incluso Colombia, entre los primeros puestos a ser la despensa agrícola y de producción de alimentos de casi que el mundo entero por las condiciones agroclimáticas que nosotros tenemos. Entonces hay grandes oportunidades, hay grandes retos asociados a estos también, pero que nosotros vamos a lograr eventualmente poder, si logramos cubrir una pequeña parte del impacto que cubrir solamente esa pequeña parte va a ser enorme, y que eso también es uno de los aspectos de por qué nos motivamos a trabajar por el agro colombiano, gracias al enorme potencial que hay, y que muy seguramente así habrán muchas más industrias en las cuales personas que quieran emprender van a encontrar grandes oportunidades asociadas a grandes retos también, pero nos tenemos que motivar en el potencial resultado que vamos a lograr tener. David me hizo acordar de esos datos que el tercer ítem era financiamiento. Eso viene en una encuesta del 2018 de Agronet, donde se le preguntaba al agricultor cuáles son sus 3 principales necesidades. La primera necesidad era acceso a tierras, y me imagino pues somos un país donde tenemos tierra para cultivar en el sector rural, y esa era la primera necesidad. La segunda necesidad, y aunque sea contradictorio, era acceso al agua. Somos un país inmensamente rico en agua, y uno de los problemas de los agricultores era tener agua, pues digamos, agua para sus cultivos en el punto donde lo necesitaba constantemente. Y pues realmente a nosotros en la ciudad nunca nos ha faltado el agua, pero imaginarse que en el sector rural les hace falta el agua como segundo ítem pues es algo que a mí no me cabía en la cabeza. Y el tercer ítem era financiamiento. Realmente esas 3 principales necesidades, según esa encuesta, aunque pues no conocíamos mucho del sector, era el único en donde podíamos pues establecer algo y comenzar a tocar para resolver los demás problemas. Pero pues quiero dejarles esos 2 primeros ítems en su cabeza. Digamos que la brecha y las necesidades del campo aún existen en Colombia, y aún hay oportunidades para ayudar a esos agricultores, y ayudar al agricultor implica mejorar la economía, es decir, ayudarnos a todos los que están en la ciudad si tenemos un mejor sector rural. Entonces la oportunidad que tenemos para aprender en ese sector es infinita, y el potencial está. Gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en esta segunda entrega de la historia de Agrap. Gracias también por acompañarnos en nuestras redes sociales. Gracias por seguir el contenido que estamos haciendo. Y queremos agradecer especialmente a los agricultores, que sin ellos no podríamos hacer el esfuerzo que hemos logrado hasta el día de hoy. Finalmente, quiero que nos acompañes a través de todas nuestras redes sociales. También los invito a registrarse en www.agrap.co. Es muy importante para estar pendiente de los proyectos que publicamos, de las historias de los agricultores, y poder participar como socios, que tengan su cuenta ya activada. No siendo más, los esperamos en una próxima entrega.